Muy buenas tardes. Vamos a tener la siguiente reflexión que se titula Tocar el cielo. Estamos más cerca de lo que imaginamos. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces a nosotros nos gusta admirar el cielo. A mí me encanta poder ver un atardecer y poder observar los tonos de los colores del cielo. Aquí en Durango en particular, los atardeceres son muy bonitos y cuando vemos el cielo, pues vemos algo muy lejano, ¿verdad? Quisiéramos poder tocarlo, quisiéramos poder tocar las nubes. Algunos de nosotros hemos podido viajar en avión y hemos estado más cerca del cielo todavía. Hemos podido pasar a través de las nubes y observar la naturaleza y la creación de Dios, que es maravillosa. Pero bueno, el cielo también para nosotros como cristianos significa muchas cosas. Y me gustaría que ahorita pensáramos qué es lo que viene a nuestra mente cuando observamos el cielo. Qué es lo que imaginamos, qué es lo que soñamos, qué es lo que qué es lo que recordamos. Estoy muy segura que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro Padre Dios, lo que se nos viene a la mente. Podemos, sí, maravillarnos de los colores, de que es muy bonito, pero también sabemos que por allá está un lugar en donde se encuentra Dios y donde se encuentra Jesús. Y hay muchas formas de sentirnos cercanos y sentirnos más cerca de lo que imaginamos. Pero hoy quiero comenzar con una historia que nos va a acercar más o nos va a motivar más a voltear a ver el cielo, a, a poder contemplarlo y a recordar esta historia, una historia que es muy importante para todos nosotros y que tiene que ver con Jesús, ¿sí? Esta historia tiene que ver con lo que pasó Jesús después de que estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que Jesús pues cumplió su ministerio aquí y murió en la cruz como estaba profetizado y resucitó, ¿verdad? Jesús muere, resucita como parte de un plan, como parte de un acuerdo que se había hecho antes de que se hubiera creado la tierra. Así que bueno, el Padre y el Hijo, o sea, Dios y Jesús, habían ya tenido un pacto para salvar a la humanidad desde antes de que esto hubiera sido creada, porque ellos en su amor planearon una forma de salvarnos y de darnos esperanza. Así que la historia que vamos a recordar está basada en el capítulo 87 del deseado de todas las gentes. Y comienza con esto, comienza con un plan para salvarnos. Dios, el Padre y Jesús el Hijo habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Y Cristo, al morir y resucitar, cumplió con este pacto. Pero había llegado el momento de que Jesús, que después de haber resucitado, se presentó a sus discípulos, estuvo con ellos unos momentos, había llegado el momento de que regresara a su lugar de origen, que era donde el cielo. Así que aquí estaremos mencionando constantemente el cielo como la ciudad de Dios. Después de todo esto, de que Jesús muriera, resucitara, después de que se les apareciera a sus discípulos, les enseñara más cosas, dejando que sus discípulos vieran que Él no estaba muerto, que estaba vivo, Jesús tenía que ir con su Padre como un conquistador. Quizás los tiempos de Jesús en la tierra, pues Jesús se había visto como un perdedor para la humanidad, pero al resucitar y al cumplir este propósito que Dios tenía, entonces, ¿qué pasó? Pues se convirtió en un conquistador y tenía que volver
a los atrios celestiales con los trofeos de la victoria. Así que vamos a platicar de estos momentos, de qué pasó. Jesús decide, Jesús elige un lugar para poder irse al cielo y ahí es donde se despide de sus discípulos, es donde la última vez lo vieron y ellos lo vieron descender, lo vieron elevarse al cielo. ¿Y en dónde fue esto? En el Monte de los Olivos, justo el monte donde se dice que Jesús va a pisar o va a poner sus pies cuando vuelva. Y esto es un tema que vimos en la lección de escuela sabática, que hablamos de cuando venga, en su tercera vez que venga ya junto con todos los que se salvan, cuando desciende también la ciudad de Jerusalén, él va a posar sus pies en ese monte. Pero en ese mismo monte, hace muchos años, él, él asciende, él es elevado al cielo. Y pues ahí estaban sus discípulos y él se despide y con las manos extendidas bendice a sus discípulos y asciende lentamente de entre ellos. Él es atraído hacia el cielo por un poder mucho más fuerte que cualquier atracción terrenal. Un espectáculo para sus discípulos, un espectáculo para aquellos seguidores de Jesús, aquellos amigos de Jesús, quienes estuvieron ahí despidiéndolo a Jesús. Así que fue una atracción que algo la trajo hacia el cielo, ¿no? Y así se fue elevando y se dice que una nube de gloria le ocultó de su vista. ¿De la vista de quién? De sus discípulos. Pero sus discípulos ya no pudieron verlo, pero escucharon unas palabras. Escucharon las palabras que decían que Jesús les decía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús había ido a participar del trono de su Padre como conquistador, pero les hizo la promesa a sus amigos de que él, aunque no estuviera físicamente, iba a estar presente hasta el fin del mundo. Y después se nos cuenta ahí en el deseado de todas las gentes que cuando él iba ascendiendo, iba adelante, pero había unos personajes especiales que iban también ahí. Iban unas personas que resucitaron cuando Jesús también resucitó. No sé si recuerdan eso que había pasado cuando Jesús resucita, resucitan algunas personas que iban a representar los primeros frutos de lo que sería la resurrección cuando Jesús venga en su segunda vez. Así que no solamente iba Jesús, ¿sí?, hacia el cielo, sino que iban estas personas, una multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección. Y bueno, también Jesús era escoltado por ángeles, no iba solo, iban muchos ángeles acompañándolo hasta el cielo, hasta la ciudad celestial. Y estos ángeles pues iban escoltándolo hasta que llegara al cielo. Dicen que formaban como una nube, eran varios ángeles que dicen que formaban como un carro de ángeles, que lo iba acompañando. Y al mismo tiempo se comenzó a escuchar un coro desde el cielo. Ya se escuchaba el coro celestial porque en el cielo estaba ocurriendo algo importante. En el cielo había júbilo, había felicidad, había una fiesta. Todo el cielo estaba esperando que Jesús llegara. Sí, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Así que todos se reunieron ahí en los atrios para poder recibir a Jesús y a los ángeles que venían con él, que eran bastantes, y también a aquellas personas que habían resucitado. La hueste celestial aclamaba con alabanza y cantaban, y por eso se escuchaba el coro. Así que ellos estaban ya a la expectativa y veían que Jesús
iba llegando. Y aquí comienzan a adorar, comienzan a alabar a Dios, ¿sí? Y se mencionan unas palabras que se encuentran plasmadas en el Salmo 24. Salmo 24, en los versículos 7 al 10, son unas palabras expresadas por aquella hueste celestial quien estaba esperando a Jesús. Cuando Jesús se empezó a acercar a la ciudad de Dios, no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Pero cuando él ya estaba cercano, la escolta de ángeles comienza a cantar. O sea, los ángeles que estaban escoltándolo comienzan a decir estas palabras. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y luego hacen una pregunta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y los mismos ángeles preguntan, pero nosotros decimos, pues, ¿por qué preguntan? No preguntan porque no supieran quién era, sino porque querían oír la respuesta, y la respuesta se encuentra ahí mismo en el Salmo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y ellos repiten, ¿quién es el Rey de Gloria? Ellos responden, Jehová. Jehová es el Rey de Gloria, Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Y nuevamente vuelven a exclamar, alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, quien es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Se imaginan estos momentos de alabanza, de júbilo, de gozo, todo el cielo esperando, todo lo que estaba aconteciendo en el cielo, algo que es maravilloso, que quizás muchas veces pues no nos ponemos a leer o a investigar o en la Biblia y en los libros de Elena de White, pues aquí nos describe todo lo que pasó. Y cómo no tenía que pasar eso, pues Jesús era el conquistador, claro que era digno de alabanza. Entonces llega y los portales de la ciudad se abren en par. Y todos los ángeles que estaban acompañando al séquito de Jesús, los que lo estaban escoltando, entran por el medio de la puerta y empieza una explosión de armonía triunfante. O sea, mucho gozo, mucho júbilo, todos contentos, esperando. Pero ¿quién estaba esperando ahí? Había un concilio celestial que estaba conformado por qué. Ese concilio celestial estaba conformado por querubines, por serafines, que son como estas jerarquías de ángeles. También estaban los comandantes, o sea, los ángeles líderes de las huestes angélicas, y estaban los hijos de Dios, o sea, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Todos ellos estaban ahí a la expectativa, esperando a Jesús para recibirle, para darle la bienvenida, con gozo, con alegría. Y ellos estaban esperando, y pues obviamente cuando vieron a Jesús se llenaron de gozo. Todos estaban allí para dar la bienvenida. Sentían impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Pero Jesús los detuvo, y Jesús, con un ademán, les dice, todavía no puedo ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Así que se espera un momento y entonces entra la presencia de su Padre. Entonces, su Padre, Dios, interviene, aparece ahí, y es cuando el Padre ve a Jesús con todo lo que había tenido que pasar, con las heridas que él había tenido que sufrir por su muerte, por la crucifixión. Así que Jesús señala su cabeza herida, Dios señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Y entonces Jesús presenta los trofeos de su triunfo y ofrece a Dios las primicias, o sea, aquellas personas que habían resucitado con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Así que Jesús le da el lugar a su papá y le dice, aquí está mi sacrificio, este es mi cuerpo, estos son mis cicatrices,
esto es todo lo que pasé y aquí hay esas personas que son una primicia, son las primeras personas que van a tener esa oportunidad de estar aquí en el cielo. Y entonces su papá, Dios, su padre Dios le dice, se queda con él y Jesús le dice, Padre, consumado es. Padre, he hecho tu voluntad, he completado la obra de la redención, aquel pacto que hicimos, aquel plan que tú y yo hicimos desde antes de que se fundara la tierra. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Qué hermosas palabras. Primero vemos cómo Jesús le da el lugar a Dios. Jesús le dice, aquí está, ese es el resultado. Tú, tú responde, tú dime, si tu justicia está satisfecha, entonces aquellas personas, que lo que Jesús que quiere decir, aquellos que me has dado, aquellos que van a creer en mí, aquellos que me amaron, aquellos que me aceptaron, quiero que estén aquí conmigo, así como yo estoy aquí contigo. Y en ese momento se oyó la voz de Dios que confirma todo esto. Y dice, se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha, que gracias a los méritos, a lo que hizo Jesús, Satanás está vencido. Y eso significa que los hijos de Cristo que trabajan, que sufren, que luchan en la tierra, son aceptados en el amado. O sea, gracias a ese sacrificio que hizo Cristo, aquellas personas que crean en Él van a poder ser aceptadas en el reino de los cielos. Delante de los ángeles celestiales se mencionan estas palabras y los representantes de los mundos que no cayeron también escuchan que aquellas personas serán declaradas justificadas. Y donde Jesús esté, allí estará su iglesia. Qué hermoso esto, ¿verdad? Porque aquí podemos ver cómo Dios acepta esto, cómo Dios acepta a los que creemos en Jesús, nos ama como Él ama a Jesús y nos invita a morar ahí en el cielo, nos hace aptos para estar ahí, nos declara justificados a través de lo que hizo su Hijo. Y es ahí cuando el Salmo 85, 10 y 11, 85 versículos 10 y 11 cumple el significado. Ahí entendemos más lo que quería decir el salmista en este salmo, Salmos 85, 10 y 11, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, o sea, habla referente a Jesús. Y la justicia mirará desde los cielos. Gracias a Jesús, Jesús nos brinda justicia ante Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo eso aconteció en el cielo y entonces, ahora sí, el Padre abraza, Dios abraza a su Hijo, dice que los brazos del Padre rodean a su Hijo, y entonces se da la orden de adorar a Jesús. Y Dios dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Aquella hueste celestial que estaba impaciente por adorarlo, impaciente por cantarle, impaciente por brindar esa adoración a Jesús. Ahora sí, después de dada la orden por Dios mismo, pueden adorar a Dios y hay gran gozo en el cielo. Dice que es un gozo impresionante, un gozo que no se puede quizás explicar, ¿sí? Los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida, o sea, de Jesús. La hueste angélica, todos los ángeles se postran delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo, repitiendo las palabras que se encuentran en Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero que ha sido inmolado
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, y la gloria y la bendición. Digno es Él, Jesús es alabado, Jesús es exaltado por todo lo que hizo, por toda la hueste celestial. Porque, ¿qué se celebra entonces? Que el amor ha vencido y lo que estaba perdido se ha hallado. Desde aquella escena de gozo celestial, la familia del cielo y la familia de la tierra son una. Ya no estamos separados, ¿sí? Estamos más cerca del cielo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y a pesar de que estamos a una distancia muy, muy grande, eh, sabemos y tenemos la certeza de que seremos bienvenidos en esa ciudad celestial y de que Jesús está intercediendo por nosotros. Así que el cielo está más cerca de lo que imaginamos por esa razón. Y el cielo tiene mucho significado para nosotros, porque a partir de ese entonces la familia del cielo y la familia de la tierra son una. ¿Qué pasó con los discípulos? Ahorita ya vimos toda la historia, lo que pasa con Jesús cuando asciende del cielo, cuando llega, cuando se ve con su Padre, cuando repite a su Padre, consumado es, cuando Él otorga la justicia y permite que todas las personas puedan ser aceptadas también en el cielo, todas aquellas que acepten a Jesús como su Salvador. Pero por otra parte, los discípulos estaban quizás como consternados por todo lo que había pasado, ¿no? Vieron que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, pero también escucharon las palabras de Jesús que les dijo que no los iba a abandonar, que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Así que tuvieron más claridad sobre quién era Jesús y esto les daba más fe. Ellos ya no desconfiaban de lo futuro. Ellos sabían que Jesús, ¿dónde estaba? Jesús no estaba muerto. Ellos vieron con sus propios ojos cómo Él fue al cielo. Así que esa era su certeza. Quizás todavía había muchas preguntas, pero la certeza era que Jesús ya no estaba entre ellos, que Jesús estaba en el cielo y que había prometido que siempre los iba a acompañar. Y algo que facilitaba mucho más su fe era saber que en el cielo, cerca del trono de Dios, a donde fue Jesús, tenían un amigo. Y ese amigo estaba ahí con su padre, cercano a él, para poder pues presentar las peticiones de sus hijos, porque sabían que tenían a alguien cerca de Dios, alguien que los amaba y que iba a interceder por ellos. Así que ellos, esta situación les hizo tener más fe, les hizo pues tener más fervor y oraban, ellos oraban mucho, sabiendo que lo que Jesús les enseñó, que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él se los iba a dar, hablando de las cosas espirituales. ¿Sí? Hasta ahora decían, pues Jesús decía, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que para ellos el hecho de ver todo esto cambió la perspectiva y ellos al voltear a ver al cielo sabían que ahí estaba su amigo, que era Jesús y que podían confiar en él y que Jesús estaba cerca del Padre, cerca de Dios. Así que nada era imposible para ellos. Y lo mismo puede suceder con nosotros al recordar todo esto, al saber que tenemos un amigo que se encuentra en el cielo, que se encuentra intercediendo por nosotros, que se encuentra en el cercano o al lado del trono de Dios. Ahí está nuestro Jesús, ¿sí? ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa el cielo? ¿Será que solamente es el cielo que nosotros vemos? ¿Será que es nuestro destino? ¿Será que es nuestra motivación? ¿Será que es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué significa el cielo para nosotros? Todo lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, cómo fue honrado en ese lugar.
los discípulos extendían su mano más alto, sí, siempre extendían siempre más alto la mano de la fe, como si quisieran tocar el cielo, porque sabían o tenían el argumento de que si Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó y está en la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Así que nosotros también podemos tomar esto que les ayudaba a los discípulos a tener fe y a seguir adelante, ¿no? Recordar que hay un lugar seguro para nosotros, pero que también no vamos a tocar el cielo ahorita, ¿verdad? Como literalmente. Tocar el cielo significa recordar todo lo que tenemos gracias a Jesús. Tocar el cielo significa muchas cosas que tenemos que pensar en ellas más constantemente. Por ejemplo, tocar el cielo significa que podemos tocar la misericordia, ¿sí? Porque el cielo significa que Dios pensó en nosotros, ¿sí? El salmista en el Salmo 8 dice algunas palabras acerca del cielo. Aquí están resumidas, son de unos versículos de este capítulo, del capítulo 8, donde expresa, oh Jehová Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice, cuando veo tus cielos, que son obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, a veces nos vemos muy pequeñitos cuando nosotros nos ponemos a observar la inmensidad del cielo, cuando observamos las estrellas, cuando observamos la luna y nos maravillamos de lo hermoso que son, pero también de lo lejano que están y de lo pequeños que somos. Cuando nosotros descubrimos esa pequeñez, descubrimos esa necesidad de Dios. Descubrimos también ese amor y esa misericordia que Dios tiene por nosotros porque le importamos tanto que hizo todo esto que platicamos para nuestro bien, para que tuviéramos un futuro, porque nos ama. Así que su misericordia es grande y Él siempre nos tuvo presentes. Y muchas veces yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué Jesús no ha venido, no? O a veces personas dejan de creer en la segunda venida porque dicen, ¿por qué Jesús no vino ya, no? Desde que conozco la iglesia, está predicando de su venida y no pasa nada. Pero si Jesús hubiera venido hace 20 años o hace 50 años, o hace 70 años o hace 80 años, probablemente muchos de nosotros no hubiéramos existido. ¿Se han puesto a pensar en eso? De que a veces decimos, bueno, ¿y por qué Jesús ha tardado tanto en venir? ¿Por qué Jesús no ha venido ya? ¿Por qué Jesús no vino hace 100 años? O en los momentos más críticos de la historia, ¿no? Para acabar con tanto dolor, con tanta crueldad, de las guerras que han pasado a lo largo de la historia, de las calamidades, el holocausto, porque Jesús no vino para detener el holocausto, ¿por qué no acabó ahí todo? Bueno, porque en su mente Jesús quería que tú y yo viviéramos y pues los que son más jóvenes aquí probablemente pues no hubiéramos o no hubieran conocido a Jesús y no hubieran tenido esta oportunidad. Así que Jesús nos ama tanto y se fija en cada detalle y quería que tú y yo naciéramos para poder tener la oportunidad de conocerle, de vivir y de poder vivir con él. Y el recordar, el ver al cielo, voltear a ver al cielo y recordar esto, pues nos hace sentirnos agradecidos, ¿no? Y nos hace tocar esa misericordia y poder practicar esa misericordia. Tocar el cielo también significa que podemos tocar la santidad, ¿sí? Porque si Jesús está reinando ahí,
y está defendiéndonos, y si nosotros acudimos a Él en oración y le presentamos nuestras luchas, le presentamos nuestras debilidades con arrepentimiento, Él nos perdona, pero también Él nos hace aptos y Él nos ayuda a poder llegar cada vez más alto a un nivel de santidad que se asimile al de Él. Gracias a que a todo lo que Él hizo, nosotros tenemos esperanza de que algún día no exista el pecado en nuestras vidas, ni la mancha del pecado. Como dice aquí en este libro de Review and Herald, creo que es de una revista, dice, así como Dios levantó a Cristo de los muertos para que pudiera sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y salvará con esto a su pueblo de sus pecados, así también Cristo ha levantado a los seres humanos caídos. ¿Caídos en qué? En la vida espiritual, ¿sí? Caídos en la vida pecaminosa, caídos en las inclinaciones de nuestra humanidad carnal, caídos en aquellas cosas que de plano es muy difícil que nosotros podamos seguir adelante. Bueno, Jesús nos levanta y nos levanta y nos reanima. Aquí dice que nos reanima con su vida, llenando sus corazones de esperanza y gozo. Gracias a Él, a su ayuda, nosotros podemos ser aptos, nosotros podemos ser transformados y podemos estar cada vez más cerca de Él. ¿Qué nos decía la religión judía, por ejemplo, cuando en el tiempo de Jesús? Pues todas las leyes que imponían, todas las tradiciones que imponían, hacían imposible la salvación. Era un obstáculo, pero Jesús vino a demostrarnos que es necesario amarle a Él, aceptarle a Él y permitir que nos transforme. Solamente eso. Así que Él nos da vida espiritual y nos permite, a través de todo lo que hizo por nosotros, tocar la santidad. Así que cada vez que volteemos a ver al cielo, podemos tener este pensamiento de misericordia, este pensamiento de santidad, ese pensamiento de que Él no nos va a dejar en el piso, Él nos va a levantar y nos va a hacer aptos para Él y para irnos perfeccionando. Y bueno, también, ¿qué significa tocar el cielo? Cuando vemos el cielo, recordamos que hay una promesa y que esa promesa tiene que ver con vivir para siempre. Cuando nosotros tocamos el cielo de una forma literal, cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en lo que Jesús hizo, en que Él está ahí reinando, estamos tocando la eternidad. Porque solamente a través de Cristo podemos estar seguros del cielo, donde todo es pureza, santidad, paz. O sea, es un lugar que nosotros no podemos ahorita expresar con palabras, no podríamos, pero sí se nos ha prometido un lugar donde no va a haber dolor, un lugar puro, un lugar santo, un lugar de paz, un lugar de bienaventuranza. Dice que donde hay glorias que ningún labio mortal puede describir. Así que esa es una promesa, una esperanza, el recordar que fuimos hechos para la eternidad y que tenemos y nos espera algo mejor. Nos espera que nosotros podemos habitar en la ciudad celestial, ¿sí? Podemos hacer tantas cosas y nuestra vida no se acaba en esta tierra. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, podemos vivir para siempre. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, tocando la esperanza, ¿no? Tocar el cielo y pensar en el cielo significa tocar la esperanza. ¿Y cuánta esperanza se necesita en nuestros tiempos? Podemos ver nosotros un mundo pues oscuro, lleno de cosas que no nos agradan, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, pero si volteamos al cielo y vemos que Jesús está ahí y que nos ha prometido que Él va a regresar, ¿sí? Como les prometió a sus discípulos cuando se fue. Los ángeles que estaban acompañando en la escolta o escoltando a Jesús al cielo, se regresaron tantito y les dijeron a sus discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado y que va hacia el cielo, va a venir. Así como lo habéis visto ir al cielo ahorita,
Él va a venir y tienes que creer en eso. Y esa tiene que ser tu esperanza, que no te va a abandonar. Él te está preparando un lugar, nos está preparando una mansión, una ciudad, un lugar especial para nosotros en el cielo. Así que nuestra esperanza es la promesa de que Cristo vendrá. No hay otra esperanza, porque no podemos fundar nuestra esperanza en cosas materiales, en cosas terrenales que se van, que se escapan. Pero cuando no nos queda nada, nos queda la promesa de Jesús, de que Cristo vendrá por segunda vez para contemplar la gran obra de la redención. O sea, todavía no se acaba este plan. Ya nosotros tenemos la salvación asegurada cuando creemos en Jesús, pero se hará realidad todo cuando Jesús venga y que no tarde en venir. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, lo veremos y podemos estar contentos de estar con Él en el cielo y pues tener esa compañía por siempre. Así que bueno, yo les invito esta tarde a reflexionar en el cielo, a pensar o a reflexionar en que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos sean de acuerdo al cielo, que podamos tener siempre presente lo que Dios está preparando por nosotros y el sacrificio que hizo Dios y poderle dar honra y gloria, así como los ángeles se la dieron, nosotros también con nuestra vida alabarlo y honrarlo. Para que, ¿por qué? Porque es una forma de agradecerle, una forma de expresar cuánto lo amamos y cuánto estamos ya impacientes de verlo en su segunda venida. Que Dios les bendiga.